buscando? Una lipoproteína que se recuerda. ¿Las formas de colesterol serán lipoproteínas? ¿Sí? ¿Sí o no? Las formas de colesterol. Colesterol HDL, LDL, VLDL. ¿Son lipoproteínas? Sí son lipoproteínas. Unas tienen más proteína que otras, pero todas son lipoproteínas. Si al HDL, ¿ese es bueno o ese es el malo? Bueno. Ese es el bueno. Si al HDL le quito la proteína, ¿seguirá siendo HDL? ¿Qué dicen ustedes? No. Esa va a ser la diferencia. Cuando hablemos de una enzima que tiene un grupo prostético, si yo le quito el grupo prostético, deja de ser la enzima fulana de tal. Ya cambió. Ahora me quedó un péptido. Ya no es la enzima que yo antes había mencionado. Pero cuando yo hablo de cofactores o coenzimas, este sí viene un rato, visita la enzima, le ayuda a trabajar a la enzima, a hacer su catálisis y se retira. En cambio acá no. Le quitábamos, habíamos dicho, la proteína al HDL y dejaba de ser HDL. Le quito el grupo prostético, que no es aminoácido, es otra característica química que está unida a la enzima y deja de ser la enzima. Y si deja de ser la enzima, deja de hacer su acción enzimática. Ya no hace la catálisis a la que yo estaba acostumbrada. En cambio, los cofactores y las coenzimas apoyan a la enzima, ayudan a la enzima, pero luego se pueden retirar. ¿Se pueden modificar estos grupos prostéticos? Generalmente no, porque forman parte de la enzima. Y si yo dije que la enzima no se modifica, se modifica transitoriamente cuando se une a su sustrato y luego sale, entonces quiere decir debe salir igualito con su grupo prostético tal como entró, porque ella no se modifica. En cambio, cuando en una reacción enzimática se requiere cofactor o coenzima, la enzima entra, el cofactor viene, la ayuda, la apoya, ella realiza su transformación, modificó el sustrato y lo convirtió en producto, sale el cofactor o la coenzima, que pueden haber salido modificados, pero la enzima sigue tal como entró. Esa es una diferencia. Seguimos. Entonces, en una reacción enzimática yo debo conocer el sustrato. El sustrato, como sabemos ya todos, es la molécula sobre la cual va a actuar el sustrato, la enzima. Y yo había dicho que las enzimas tenían especificidad absoluta o una especificidad amplia o relativa. Entonces, los sustratos se deben ubicar en el centro activo de la enzima. Siendo proteína, ella va a tener que tener un centro activo. En ese centro activo va a haber una parte donde están los aminoácidos, el grupo R de los aminoácidos, que van a permitir la fijación del sustrato con la enzima. Y otro grupo de aminoácidos que van a hacer la transformación del sustrato en productos. Una vez formados los productos, la enzima comienza un nuevo ciclo si es que le damos más sustrato. Ahora, este sitio de unión es importante, y ahí también es importante justamente lo que ustedes han aprendido, el PI. El PI es importante porque si este centro de unión tiene las cargas adecuadas para unirse y fijar al sustrato, la enzima va a poder hacer la catálisis, es decir, la transformación del sustrato. Pero si este sitio de unión no agarra al sustrato, la enzima no va a poder transformar. Seguimos. Acá vemos a la enzima y en este caso acá su centro activo, donde ya está fijo el sustrato y debe modificarla por reacción catalítica. Seguimos. Ahora, la unión al sustrato es específica. Ya habíamos dicho, complementariedad geométrica, de cargas iónicas, y eso se estudió hace muchos años, cuando se empezó a encontrar justamente que las enzimas eran bastante selectivas en cuanto a sustrato, y el primero que hace un estudio
indica que el modelo principal es llave cerradura. Es decir, que la enzima se encaja con su sustrato como si fuese una llave con una cerradura. Posteriormente aparece otro investigador que ahorita lo vamos a conocer y que se llama encaje inducido, el otro modelo propuesto por él, y él dice que no encuentra que todas las enzimas tengan un lugar específico de encaje, pero cuando se dan las condiciones eso ocurre. Pasamos al siguiente. Entonces Fischer fue el que propone la hipótesis de llave cerradura, donde el centro activo de la enzima debe encajar perfectamente con el sustrato, se va a dar la unión, se libera la enzima y en este caso el sustrato modificado. Es importante entender que cuando una enzima me da un producto o más productos es el sustrato modificado. Entonces, ¿por qué? Porque hay reacciones donde yo busco si está el producto. Si está el producto, seguro que no está el sustrato, ¿ok? Y si está el sustrato, de hecho que no está el producto. Entonces, cuando yo hago una reacción enzimática, hago un tubo de ensayo y encuentro el sustrato, ¿qué significó? ¿Qué significó? Yo hago una reacción enzimática, empiezo a buscar el sustrato y el producto y encuentro el sustrato. ¿Qué significa? Que no se realizó la actividad enzimática, por eso lo tengo el sustrato, pero no tengo el producto. Y si encuentro el producto, entonces lo más probable es que no encuentre el sustrato, porque el producto es el sustrato modificado. ¿Estamos? Nosotros vamos a hacer algunas reacciones en el laboratorio y vamos a buscar al sustrato y vamos a buscar al producto. Ustedes van a darse cuenta. Si encuentro el producto, quiere decir que no está el sustrato. Y si encuentro el sustrato, quiere decir que la reacción no se realizó. Simplemente no se realizó. Entonces, siempre él indicaba, Fischer, que la unión era llave cerradura. Koshland, por su parte, él propone que esto no era así y que él había hecho estudios de muchas enzimas y había encontrado que el centro activo no encajaba perfectamente con el sustrato. Sin embargo, había hecho los estudios y esa reacción sí se había realizado porque había encontrado los productos, lo que estamos diciendo. Si encuentro los productos, hubo reacción. Entonces, él decía que probablemente lo que ocurría es que encajaban los dos siempre que las condiciones para que esta reacción se realice se den. Si se daban esas condiciones, inmediatamente el sustrato se unía con su enzima y se transformaba. Bueno, hasta la actualidad, ¿qué se encuentra y qué se dice? Porque esto, miren, hace cuántos años, y este que es el más cercano, también hace un montón de años. Entonces, ¿qué se dice en la actualidad? En la actualidad se dice que ambos modelos son aceptados. Algunos van a ser llave cerradura y otros van a ser ajuste inducido. Entonces, existen enzimas de los dos tipos, sino que uno encontró un tipo y el otro encontró el otro tipo. ¿Seguimos? Ahora, las enzimas, generalmente nos habían dicho que las enzimas tienen un solo sustrato. Yo hace un rato también se los dije, ¿se acuerdan? Pero también se han hecho más estudios y se encuentra que las enzimas pueden tener dos sustratos. Entonces, las enzimas tienen un centro activo que puede aceptar dos sustratos. ¿Por qué? Se ha visto una serie de reacciones donde se ve que entran dos sustratos y sale el producto. Entonces quiere decir que no es que la enzima haya traído algo de otro lado, sino que los dos sustratos entraron a ese centro activo. Entonces sí existen enzimas que tienen dos sustratos. Antes, cuando yo les mostraba a la hexoquinasa y les decía, la hexoquinasa actúa más sobre la glucosa y le pone el fosfato, ¿no? Y la convierte en glucosa 6-fosfato. ¿Qué inicio de qué vía es eso? Glucólisis, muy bien. Entonces la glucólisis inicia cuando a la glucosa le ponen el fosfato, ¿no? Entonces, le ponen el fosfato. Entonces, ¿qué ha tenido que haber pasado? La
la enzima ha tenido que tener su centro activo, haber recibido a la glucosa, porque es su primer sustrato, y como segundo sustrato ha tenido que recibir al ATP, porque era el donador de grupos fosfato. Entonces, recibió al uno, recibió al otro, le quitó el fosfato al ATP y lo liberó como ADP, y el fosfato que retuvo se lo puso a la glucosa. Y la glucosa ahora sale como glucosa 6-fosfato. ¿Estamos? Entonces sí existen enzimas que tienen dos sustratos. Pasamos. Ahora, ¿existen enzimas llamadas apoenzimas? Sí. Son aquellas enzimas que, digamos, que la estructura proteica está completa, pero aún así están inactivas. Entonces a esas se le llaman apoenzimas. Cuando esta apoenzima se une a su cofactor o a su coenzima, entonces se activa y a eso se llama holoenzima. Ahora, nosotros podemos tener apoenzimas y holoenzimas, y sí, nosotros tenemos una serie de apoenzimas que requieren justamente de un cofactor o una coenzima. ¿Por qué la dieta ha cambiado ahora? Antes a nuestros abuelos o a nuestros papás les decían, come carne, tu proteína, come tu carbohidrato, tus papas, tus fideos, y come un poco de grasa, tus lípidos, que eso es lo principal, y tu agua ya estás bien. Y hoy se dice que comamos, además de eso, frutas y verduras. ¿Por qué? Porque las frutas y verduras, ahí van a estar los cofactores y las coenzimas. Cofactores, todos generalmente, en la mayoría de libros aceptan que los cofactores son todos los iones metálicos que hacen posibles reacciones enzimáticas. Seguro que han escuchado al doctor Pérez Alvela, ¿no? ¿Qué dice el doctor Pérez Alvela? Egresado de esta universidad, sentado en esas carpetas donde ustedes se están sentando ahora. ¿Qué dice? Magnesol, ¿no? ¿Por qué magnesol? Porque el magnesol actuaría como un cofactor. No le estoy diciendo que compre magnesol, porque yo no trabajo con el doctor Pérez Alvela. Yo les voy a enseñar, y acá hay otros nutricionistas que creo que he visto, que les van a indicar que los vegetales verdes tienen bastante magnesio y entonces no necesitan comprar su magnesol. Coman vegetales verdes. ¿Por qué? ¿Por qué los vegetales tienen magnesio? Porque tienen clorofila, y la clorofila, su centro es magnesio. Entonces, si ustedes necesitan magnesio para sus reacciones como cofactor, entonces consumiendo vegetales verdes tienen el magnesio. Y las coenzimas, vitaminas, las vitaminas que conocemos, esas son coenzimas. Modificadas, por supuesto, en nuestro organismo, van a cumplir la función de coenzimas. Seguimos. Entonces, si la enzima es una proteína, va a tener su centro catalítico, y este centro catalítico es diferente al lugar donde va a ocupar la coenzima o el cofactor. Está junto a su centro catalítico, porque muchas veces esta coenzima ayuda de diferentes formas a la enzima para hacer la transformación del sustrato. Cuando esta coenzima se une a la apoenzima, se convierte en lo que hemos dicho holoenzima. Entonces ya es activa. Ya es activa, ya puede unirse a su sustrato y transformar. Sin embargo, las enzimas también tienen un centro regulador. Este centro regulador, que antes les hablaba, el sitio alostérico o centro regulador, es donde va a encajar la molécula que la va a detener o la molécula que la va a activar. Y como el curso casi es todo metabolismo, siempre les van a decir, y esta vía es regulada por esta enzima. Y si la enzima está fosforilada, pasa esto. Y si la enzima está desfosforilada, pasa lo otro. Si la enzima está inhibida alostéricamente, ya me van a recordar, alostéricamente quiere decir que en el centro regulador entra otra molécula
que puede activarla o puede inhibirla. Por eso es que me tengo que acostumbrar a esa terminología. El doctor Saldívar no le va a decir qué es el centro regulador, sino de frente. Y esta enzima es regulada de tal manera, les va a decir. ¿Por qué? Porque ustedes ya llevaron su clase de enzima. Y ustedes tienen que en su cabeza armar el rompecabezas y decir, ah, mi enzima le falta este centro que puede actuar un activador o un inhibidor. Y a eso se llama regulación. ¿Seguimos? Entonces, por ejemplo, acá vemos la apoenzima. La apoenzima, su coenzima debe ingresar, se convirtió en holoenzima y vemos que el sustrato ya puede encajar, formando el complejo enzima-sustrato y la enzima lo transforma, libera y nuevamente pasa a la forma de apoenzima. Y cuando se le da más sustrato, nuevamente requiere de la presencia de la coenzima para que activarse nuevamente. Por eso que nuestras reacciones no se dan todo el tiempo. Ahorita seguro que nuestras reacciones están minimizadas porque estamos sentaditos. Y a la hora que estamos echaditos, durmiendo, también están minimizadas. El único que siempre está activo y siempre está comiendo, ¿quién será? ¿Quién será? El cerebro. El cerebro. El cerebro que tiene su GLU1, GLU3, donde pasa la glucosa en gran cantidad. Y es por eso que cuando nos despertamos y hemos ayunado, hemos dormido 20 horas, estamos con un poco de frío, ¿no? Fin de semana seguro duermen 20 horas, los acumulamos encima, ¿no? Entonces, las reacciones no se dan por las puras. Todo el tiempo van a estar reguladas. Y a esa regulación es el hecho que yo les diga, hay un lugar donde encaja una molécula que detiene a la enzima. Cuando ya la reacción se requiere, esa molécula sale y entra otra y la activa. Entonces la zona de regulación va a activar o va a inhibir la acción enzimática. Seguimos. El cofactor, en los libros aparece como cofactor en algunos casos y los engloban. Dice que el cofactor es... Dentro de los cofactores están los iones metálicos y las coenzimas. Otros libros dicen que el cofactor son solamente los iones metálicos y que las coenzimas son derivados de las vitaminas. Miren, no nos vamos a hacer problemas. Nosotros siempre vamos a ser cofactores, nos vamos a ver metálicos, ¿no? Y las coenzimas sí pertenecen dentro del cofactor, pero ellas derivan de vitaminas, así que no hay problema. Entonces, los iones metálicos son de bajo peso, termoestables, metálicos, y como ustedes están viendo, son iones metálicos. Entonces, los iones metálicos ¿tienen carga o no tienen carga? Tienen carga. Y esa carga va a permitir justamente que la enzima, por su centro activo, atraiga más rápido y detenga más fuertemente a su sustrato. Por eso necesita la enzima de estos iones metálicos, porque actúa como un centro catalítico primario, es decir, le va a dar más carga para que la enzima se una a su sustrato, como grupo puente, ya que va a unir al sustrato, y como agente estabilizante para que la enzima esté activa. Si tiene la carga adecuada, va a sujetar bien a su sustrato y ella lo va a poder transformar. Pero ¿de quién dependen muchas enzimas? Justamente de estos iones metálicos. Y si no está el ion metálico, no va a poder ocurrir la reacción. Y si no está este ion metálico, ciertas reacciones metabólicas pueden estar minimizadas, no detenidas de total, porque mi cuerpo es bien sabio. Si es que le falta por aquí, saca de allá, saca de todas las reservas. Detiene algunos procesos, no importa el color de tu pelo, pero voy a necesitar esto para esta reacción enzimática, que siga latiendo tu corazón, que tu diafragma se siga moviendo, que siga filtrando el riñón, etcétera, etcétera. Para que esas reacciones fisiológicas están actuando las enzimas. ¿Seguimos? Algunas enzimas que requieren para su actividad iones metálicos. La anhidrasa carbónica, la alcohol deshidrogenasa. La anhidrasa carbónica, ¿la recuerdan un poco? Tiene que ver con el intercambio gaseoso, ¿no? La respiración. Entonces necesita zinc, níquel, la ureasa, molibdeno, la nitrogenasa, selenio, que está muy en boga. Selenio, antioxidante, ¿no? El glutatión peroxidasa, el potasio, el magnesio, la piruvatoquinasa y los
iones del hierro y del cobre citocromo oxidasa. Entonces, si yo consumo todos esos iones, mis enzimas van a estar activas. Si yo me quito los iones por no tener una dieta adecuada, apropiada, entonces voy a tener problemas metabólicos. Voy a exigir a mi cuerpo que saque de otros lados estos iones que requieren para que las reacciones enzimáticas se realicen. Seguimos. Las coenzimas son moléculas orgánicas no proteicas termoestables. Como son vitaminas, tienen baja masa molecular y estas sí se modifican mucho, porque estas van a ayudar a que se realicen las reacciones y en algunos casos van a haber reacciones de óxido-reducción, por ejemplo, en el cual en una reacción de óxido-reducción uno se oxida y el otro se reduce. Entonces, el que me va a sobrar hidrógenos o me va a faltar hidrógeno para esos procesos. Entonces, ¿quién me ayudaría? Justamente algunas coenzimas. Estas coenzimas se pueden modificar, sí, pueden entrar como, en este caso, como el NAD oxidado y puede salir como reducido, porque va a modificarse en el proceso catalítico. Pero no importa, ella sale modificada, pero ella sirve para que en otra enzima que requiera ese protón que ella ganó, ella se lo ceda. Entonces, eso sí, acá en coenzimas no son específicas para una determinada enzima. Quiere decir que cada enzima no tiene su coenzima al costado, su ayudante de siempre. No, esta le ayuda acá, pero si más allá la necesita otra enzima, ella se va y ayuda a la otra. Siempre, por supuesto, que esté en el mismo espacio, ¿no? Sí. Sabemos que ustedes han estudiado mitocondria y saben que la mitocondria, por ejemplo, tiene doble membrana, ¿no? Y que la primera es bastante permeable, pero la segunda no deja pasar así nomás cualquier cosa, porque tiene cardiolipina, que es un lípido muy específico que no deja pasar, entonces solamente tiene que haber transportadores. Entonces, si el proceso se está dando dentro de la mitocondria, en ese ámbito nomás están prestándose las coenzimas, las enzimas que lo requieran. No es que, me necesitan allá en la otra célula, me voy a salir. No, tengo que recordar que hay un transporte para cada molécula. Hay moléculas que no tienen transportadores. Por ejemplo, el NAD no tiene transportadores. Eso lo van a estudiar con el doctor Saldívar, porque va a haber otra forma en que los protones van a entrar dentro de la matriz mitocondrial. No es que el NAD, ya se formó en la glucólisis, también se formó unos NAD, así pasarán. No, no van a pasar. Esos tienen que pasar por unas lanzaderas especiales que van a estudiar ustedes más adelante. Seguimos. Acá, esta enzima, por ejemplo, tenemos a la lactato deshidrogenasa. ¿Qué hace la lactato deshidrogenasa? Transforma el piruvato en lactato. Entonces, esta es la enzima. ¿Y esta quién es? Esta es la coenzima. ¿Qué está haciendo la coenzima acá? Donando protones. Está donando protones. Entonces, en una reacción enzimática, esta, por ejemplo, se está modificando. Entonces, se puede ir a otra reacción donde le cedan protones para que pueda seguir ayudando a otra lactato deshidrogenasa o a la misma lactato deshidrogenasa. Pero si por ahí la requieren para otro servicio, ella te va a ayudar siempre en el mismo ámbito, ¿no? Seguimos. Bueno, acá vemos que el NAD es una coenzima aceptora. Acá vemos la enzima, el NAD, el sustrato, cómo se encaja. Como vemos, yo les expliqué que hay un sitio, no es en el mismo sitio catalítico, tiene un espacio específico, tanto la coenzima como el cofactor. Y luego sale el NAD, en este caso modificado, y el sustrato, en este caso reducido. El NAD oxidado y el sustrato reducido. Seguimos. Entonces, principales coenzimas, el FAD, el FMN, el NAD, el NADP, que es diferente, NAD fosfato, coenzima A, coenzima Q, coenzima B12. Entonces, todas estas coenzimas provienen principalmente de vitaminas. Seguimos. Acá vemos la vitamina tiamina B1,
Entonces su coenzima pirofosfato de tiamina. ¿Qué efecto hace? Transferencia de aldehídos. ¿Qué se ha visto en su deficiencia cuando no hay consumo de tiamina? Beriberi. Riboflavina, B2, flavina de dinucleótido, reacciones de óxido, reducción. Siempre el NAD y el FAD participan en reacciones de oxidorreducción. Siempre ustedes en una reacción enzimática ven al NAD y al FAD, ya ni la piensan mucho. Esa enzima es una oxidorreductasa. En ese momento está ocurriendo una reacción de óxido-reducción. En este caso, estomatitis angular y dermatitis, piridoxina B6, fosfato de piridoxal, transferencia de grupos químicos en aminoácidos, depresión y convulsiones. B12, 5, desoxiadenosil, cobalamina, transferencia de grupos metilo. Esto se encarga de la transferencia de grupos metilo, por eso que está relacionada con la anemia perniciosa y la acidosis metilmalónica. Ácido nicotínico, niacina. Nicotinamina de dinucleótido, el famoso NAD, que ya conocemos, en reacciones de óxido-reducción y está relacionado con la pelagra. La pelagra es la enfermedad de las 3D que le llaman, ¿no? Dermatitis, diarrea y depresión. El ácido pantoténico relacionada con la coenzima A. La coenzima A es la que más van a estudiar. Todo lo que comemos se convierte en acetil, coenzima A. Y de ahí se dispara para diferentes vías. Entonces, esta es muy importante, transferencia de grupos acilo y está relacionada en su deficiencia con la hipertensión. El ácido fólico, tetrahidrofolato, síntesis de timina, anemia, defectos del tubo neural. En otras sociedades, gracias en la nuestra no, pero se ha visto que en madres con deficiencia, y no solamente en madres, ahora se habla de que los padres, los jóvenes, tanto él como ella, cuando se juntan para tener un bebé, si es que no tienen un aporte adecuado de ácido fólico y la madre se descuida en el consumo de ácido fólico durante el embarazo, muchas veces los niños nacen con defectos del tubo neural. Y eso es irreversible, ¿cierto? En nuestra sociedad, felizmente, no ha habido tanto ese problema. Pero yo he tenido alumnos de posgrado, porque enseño un posgrado en otra universidad, que me cuentan que, por ejemplo, Chile tenía un alto índice de niños con defectos del tubo neural. México también lo tuvo, pero gracias a esos programas y campañas que les repartían en el colegio a los jóvenes, tanto varones como señoritas, el ácido fólico ha disminuido, han logrado disminuir, porque realmente quien sufre va a ser el niño, porque nunca va a tener la capacidad de movilizarse como lo hacemos nosotros. El ácido ascórbico también actúa, pero este sí casi no se modifica. Este entra tal cual y ayuda como antioxidante y también para la hidroxilación de algunos aminoácidos. Ustedes eso sí lo han visto. ¿Qué aminoácidos se hidroxilan? ¿Y dónde se hidroxilan? Prolina y glicina, ¿dónde? ¿En qué organela? Ahí sí me agarraron, ¿no? Dicen. Bueno, la hidroxilación, como la glucosilación, algunas ocurren en retículo endoplasmático rugoso, es una modificación post-traduccional después que ya se formó la proteína, ¿no? O de lo contrario, en algunas en aparato de Golgi. Entonces, está relacionado este ácido ascórbico con el escorbuto. ¿Y por qué con el escorbuto? Por el problema del colágeno. El colágeno tiene que estar bien hidroxilado para que la malla de colágeno no permita el ingreso de bacterias al interior. Tal es el caso, por eso que cuando nos da escorbuto en la boca es porque el colágeno no está bien hidroxilado. ¿Y por qué no puede estar bien hidroxilado? Porque no tengo la cantidad adecuada de ácido ascórbico que va a permitir la hidroxilación de estos aminoácidos para que formen bien el colágeno. El colágeno es la proteína más abundante que tenemos y existen diferentes tipos de colágeno.
pero todas ellas requieren la presencia de ácido ascórbico para que sus aminoácidos sean modificados. Siguiente. El grupo prostético ya les había explicado, es un componente no aminoacídico, recibe el nombre de proteínas conjugadas, hay enzimas que requieren un ion metálico, otras moléculas orgánicas, pero la diferencia que en este caso yo les decía, no va la proteína a desprenderse de este grupo, no va a desprenderse, porque si se desprende de este grupo ya perdió, ya no es enzima.